Hola con todos chicos, el día de hoy vamos a presentar la resolución de 5 ejercicios que básicamente se basa en lo que es la teoría de conjuntos, tanto lo que es determinación de un conjunto y el trabajo con el conjunto potencia. ¿Ok? Ya conociendo la teoría del mismo, vamos a empezar aquí a resolver algunos problemas. A ver, vamos a proponer el primer ejercicio. Me dicen aquí, determine por extensión cada uno de los siguientes conjuntos y dé como respuesta la suma de los cardinales. Me están presentando acá los conjuntos D y S, vamos a colocarlos y vamos a determinarlos por extensión, ¿no? En este caso tenemos que la lectura del conjunto se realiza así. El conjunto D está conformado por los elementos 3x menos 1 pertenecientes al conjunto de los números enteros, tal que x es un valor natural, pertenece al conjunto de los naturales, ¿no? Y x es mayor o igual que menos 2 y menor que 5. Entonces, nosotros vamos a empezar a trabajar por esta parte que tenemos de color morado. Tenemos en cuenta que x es natural y x es mayor o igual a menos 2 y menor a 5, ¿no? Tener mucho cuidado en este caso porque al ser natural nosotros deberíamos de iniciar con el valor de 1. Entonces aquí tendríamos los valores de 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Recuerden que los naturales, nosotros lo empezamos desde el valor 1. Ahora, cada uno de estos valores que se han colocado de rojito, vamos a reemplazarlos en la expresión inicial que nosotros tenemos aquí, que viene a ser 3x menos 1. Y tenemos que verificar que este 3x menos 1 sea un valor, en este caso, entero. Vamos a hacerlo. Muy bien, si yo reemplazo el x por el primer valor que viene a ser 1, tendríamos 3 por 1 menos 1. Ese resultado sería 2. En el segundo valor, 3 por 2 menos 1, eso daría 5. Hacemos con lo propio con los otros, me sale 8. Y en el 3 por 4 menos 1 me sale 11. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos valores resultantes son valores enteros. Por ende, tendríamos que el conjunto D va a tener los elementos que me han salido por acá: 2, 5, 8 y 11. Ese es el conjunto D. Ahora, si a mí me pidiesen cuánto es el cardinal de D, nosotros simplemente lo colocaríamos como el número de elementos, ¿no es cierto? Sería en este caso 4. Ahora, para la interpretación de S, tenemos también otro conjunto por comprensión. El conjunto S está conformado por los elementos 3x menos 1, tal que x pertenece al conjunto de los números naturales y x es mayor o igual a menos 2 y menor a 5, ¿no? En este caso, nuevamente vamos a empezar a trabajar por el valor de moradito. Hacemos prácticamente viene a ser lo mismo, como habíamos mencionado. Al ser un valor natural, el x va a tener que empezar desde el 1 propiamente dicho, ¿no? Y cada uno de estos valores lo reemplazamos en la expresión inicial. En este caso no me piden verificar que esté en el conjunto de los números enteros, así que no habría problema de colocar esa verificación, ¿no? Y si nos damos cuenta, va a salir los mismos resultados que el conjunto D. Por lo tanto, en este caso puedo hablar de una igualdad de conjuntos, ¿no? Porque cada uno de estos, puedo decir acá que S está incluido en D y D está incluido en S. Por lo tanto, los conjuntos de acá son iguales, tanto D como S, para este tipo de situación, ¿no? Ahora, el cardinal de S vendría a ser también 4 para este caso. Si me piden la suma de cardinales, el resultado sería entonces 8, ¿no es cierto? Para esta situación no hay ninguna variación con respecto a la expresión o para la determinación por extensión de cada uno de los conjuntos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Para otros casos sí podría darse una diferencia, ¿no? Dependiendo del problema. ¿Ok? Vamos a pasar a un segundo ejemplo. Me dicen aquí, se tienen dos conjuntos donde uno está incluido en el otro. Si la diferencia de los cardinales de sus conjuntos potencias es 112, indicar el número de elementos que posee el conjunto que incluye al otro. Bueno, en este caso yo voy a tener aquí dos conjuntos, ¿ok? Vamos a colocar los conjuntos A y B, de tal manera que cada uno de ellos tenga un cardinal propio. En este caso, número de elementos de A que sea A minúscula y número de elementos de B que sea B minúscula. Ahora, para esta situación, el número de elementos del conjunto potencia, nosotros sabemos que viene a ser el 2 elevado al número de elementos, ¿no? Para el caso del conjunto A, el número de elementos del conjunto potencia de A vendría a ser 2 a la A minúscula. Y para el caso del número de elementos del conjunto potencia del conjunto B, vendría a ser 2 a la B.
¿no? Aquí me dicen que la diferencia de los cardinales es 112, entonces yo tendría que hacer 2 a la A menos 2 a la B, asumiendo que A es mayor a B, claro está, eso sería 112, ¿no? Es lo que se está colocando. Ahora, a partir de este punto, lo ideal de repente podría ser tantear valores, ¿no? Ya que al hablar de número de elementos, estas expresiones deben de ser naturales. Entonces podríamos tantear valores ahí pensando un rato y demorándonos lo que se necesite, pues vamos a colocar de repente A igual a 7 y B igual a 4. ¿No? A esto es tantear, colocarle valores hasta que cumpla, ¿no? Y vamos a ver que verifique esa igualdad. Si nosotros tenemos 2 a la 7, 128, 2 a la cuarta, 16, 128 menos 16, esto resulta 112. Por lo tanto, verifique esta expresión. ¿Qué significa? Que A minúscula vale 7 y B vale 4, ¿ok? Pero recuerden que desde el dato inicial me dicen a mí que uno está incluido en el otro. ¿Eso qué implica? Que de repente el conjunto B, que es el más pequeño, en este caso con 4 elementos, está incluido en el conjunto A, que tiene 7 elementos, ¿verdad? Entonces, si a mí me piden indicar el número de elementos que posee el conjunto que incluye al otro, bien, el que incluye al otro vendría a ser el más grande, ¿no? En este caso A tendría 7 elementos. Si me pidiesen indique el conjunto que está incluido, en ese caso sería 4, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí solamente me están solicitando el que incluye, ¿no? Con este resultado me estaría quedando con 7. Vamos a ver en este tercer ejemplo que me piden la veracidad de las proposiciones, veracidad o falsedad, ¿no? De las proposiciones que tenemos ahí. Para eso me están solicitando acá, dado los conjuntos M, tal, M, N, P y Q, ¿no? Bueno, ahí le damos la lectura respectiva. X tal que X es un cuadrilátero, N es X tal que X es un paralelogramo, P es X tal que X es un trapecio y Q está conformado por los elementos X tal que X es un trapezoide. Acá de todas maneras tenemos que apoyarnos con conceptos geométricos, ¿no? Para saber qué tipo de figuras están incluidas en otra. Muy bien, vamos a hacer la resolución del ejercicio respectivo. La primera proposición me dice P no está incluido en M, ¿no? P no está incluido en M. Vamos a hacer la lectura primero. El conjunto P no está incluido en el conjunto M. Vamos a ver si eso es cierto o es falso. P es el conjunto conformado por todos los trapecios, ¿ok? M es el conjunto formado por todos los cuadriláteros. Ahora, claramente acá P sí está incluido en M. ¿Por qué sí P está incluido en M? Porque todos los trapecios son cuadriláteros. Entonces, en este caso, la proposición 1 sería falsa, ¿no es cierto? Porque P sí está incluido en M. Acá me dice que no lo está. Por lo tanto, la proposición es falsa. En la segunda proposición, M pertenece a Q. Esto inmediatamente es falso. ¿Por qué? Porque la relación de pertenencia es imposible que se dé para los casos conjunto-conjunto. Necesariamente se tiene que dar para los casos elemento conjunto, ¿no? En este caso yo no puedo hablar de pertenece, debería yo de hablar de incluido o no incluido. Por lo tanto, la proposición 2 es falsa. En el caso de la 3, Q no está incluido en P. Veamos, Q acá sí tendríamos que analizar, ¿no? Q es el conjunto de todos los trapezoides y me dicen que no está incluido en P, que es un trapecio. Esto de acá es verdadero, ¿verdad? Porque no todos los trapezoides son trapecios, ¿ok? Entonces, no está incluido Q en P, verdad. Eso es correcto. No todos los trapezoides son trapecios. Vamos a la proposición 4. ¿Qué me dice la proposición 4? N no pertenece a Q. Esto también es verdad. ¿Por qué? Por lo mismo que habíamos dicho hace un momento, ¿no? Cuando yo relaciono conjunto con otro conjunto, no puedo hablar de pertenece, ¿no? No puedo hablar de pertenece. En este caso tendría que hablar incluido o no incluido, ¿no es cierto? Esto es verdadero. La proposición 5 me dice P está incluido en el conjunto Q. ¿Será cierto que todos los trapecios, así lo podríamos interpretar, todos los trapecios son trapezoides? Eso es correcto, ¿no es cierto? Por conceptos geométricos, eso es correcto. Por lo tanto, en esta situación tendríamos verdad. ¿Ok? Por lo tanto, si al final me dicen a mí cuántas de las siguientes proposiciones son verdaderas, el resultado sería 3.
Vamos con la solución del problema número 4. Me están pidiendo acá calcular el número de elementos del conjunto D con más la suma del número de elementos del conjunto S si D y S son conjuntos contenidos en el conjunto universo U. Ok, me están dando acá una expresión U, me están dando el conjunto D y el conjunto S. Lo primero que vamos a hacer es determinar el conjunto U por extensión, ¿ok? Vamos con la solución del problema. Determinamos por extensión cada conjunto. Entonces, en este caso, tendríamos U está conformado por los elementos X más 3 entre 2, tal que son valores naturales, tal que X es mayor que 5 y menor a 17. En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros sabemos que acá tenemos que tomar valores de tal manera que acá sean mayores a 5 y menores a 17, ¿no? Los valores mayores a 5 y menores a 17 podrían ser 6, 7, 8, 9, así llegar hasta el número 16, ¿ok? Tendríamos que tomar aquí valores enteros netamente para que esta expresión sea natural, ¿ok? Entonces aquí tendríamos 6, 7, 8, 9, 10 hasta llegar al 16. Luego habíamos dicho que cada uno de estos valores lo reemplazaríamos acá, ¿no es cierto? Por eso es que acá tendríamos 6 más 3 entre 2 y ese sería nuestro primer término aparentemente. Reemplazamos el segundo valor, 7 más 3 entre 2, esto da 5. 10 más 3 entre 2, 11 medios, ¿no es cierto? Perdón, 8 más 3 entre 2 da 11 medios. Y así hago con todos los valores hasta llegar al 16, ¿no? Vamos a obtener todos estos resultados que se están mostrando. Ahora, recuerde que el conjunto universal me dice algo muy importante, que este X más 3 entre 2 es netamente un valor natural. ¿Eso qué significa? Que los resultados de cada uno de los reemplazos sí o sí tienen que ser naturales. Y nosotros vemos, por ejemplo, que los únicos naturales que vamos a obtener van a ser justo aquellos resultados que están resaltados de azul, ¿no es cierto? Entonces, 9 medios descartado, por ejemplo, porque es un valor racional, 11 medios descartado también, 13 medios también, y cada uno de los valores que están en forma fraccionaria, en este caso de negrito, son descartados debido a que son racionales, más no son naturales. Los únicos naturales, por lo tanto, que nosotros tenemos aquí es en el conjunto U desde el 5 hasta el 9. Por lo tanto, yo puedo afirmar de que el conjunto U está conformado por los elementos 5, 6, 7, 8 y 9. Una vez que yo determino el conjunto U por extensión, pasamos a determinar el conjunto D. El D básicamente se reduce a que vamos a tomar todos los elementos de U, pero no todos, sino solo los pares, ¿no? En este caso, si tomamos los valores pares, tendríamos 6 y 8, ¿verdad? Ahí está. En el caso del conjunto ahora S, S me está diciendo que S también vamos a tomarlo desde el conjunto U, pero esos valores van a ser menor o igual a 8. Y en este caso los valores menores o iguales a 8 en el conjunto U viene a ser 5, 6, 7 y el mismo 8, ¿no es cierto? Finalmente, la suma de cardinales me pide el número de elementos de D, viene a ser 2, el número de elementos de S viene a ser 4, la suma de cardinales resulta con esto 6, ¿no? Y con eso se termina este problema. Vamos a pasar a un último problema y tal vez el más interesante de todas. Me dicen acá, bueno, acá hay muchas condiciones, ¿no? Si A, B y C son conjuntos no vacíos, además también se tiene que el número de elementos de la diferencia de B con C más más el número de elementos de la diferencia de C con B es igual al número de elementos de C. También me dicen que el número de elementos de B es igual al número de elementos de C y el número de elementos del conjunto potencia de A más el número del conjunto potencia de B 144. Wow, acá el número de elementos de A es igual al número de elementos de B más 3. Determinar esta expresión, ¿no? Este valor. Bueno, vamos a empezar aquí a organizarnos tomando los datos correspondientes. De hecho, hay que tomar primero los datos que nos van a servir para la resolución del problema. Y en orden, en el orden respectivo, ¿no? Para eso vamos a hacer la solución del problema. A ver, de toda esta información vamos a resaltar dos puntos. Primero, que el número de elementos de A más el número de elementos de A es equivalente al número de elementos de B más 3. Esto lo tenemos de acá, ¿ok? Ahora, también el número de elementos del conjunto potencia de A más el número el número de elementos del conjunto potencia de B es 144. También los vamos colocando por aquí.
Ahora, ¿qué pasaría si acá nosotros al número de elementos de B le ponemos X? ¿Ok? Le ponemos X. Nosotros tendríamos acá dos cosas. Si el número de elementos de B es X, el número de elementos de A sería acá ahora X más 3. ¿Ok? Ahora mismo, si tengo el número de elementos de cada uno de los conjuntos, tendría también el número de elementos del conjunto potencia. En este caso, si A tiene x más 3 elementos, el conjunto potencia de A tendría 2 a la x más 3. Si B tiene x elementos, el conjunto potencia tendría 2 a la x elementos. Esta suma daría 144 y es una ecuación exponencial que me permite determinar el valor de x en esta situación, ¿no es cierto? Entonces, en este caso lo que haríamos sería tanto 2 a la x, 2 a la x más 3 descomponemos como 2 a la x por 2 al cubo, más 2 a la x igual a 144. Luego aquí factorizamos estos dos términos. Si factorizo me estaría quedando 2 a la x por 2 al cubo más 1 igual a 144. Esta suma me estaría quedando 9, 2 a la x por 9 igual a 144, el 9 lo pasamos a dividir, 2 a la x 16 y bueno, 2 elevado a qué número me da 16, es fácil identificar que ese valor será 4. ¿Ok? Entonces con esto yo ya tengo que el número de elementos de A es, el número de elementos de B primero, ¿no? Sería 4 y el número de elementos de A sería 4 más 3, eso es equivalente a 7. Con eso yo ya tengo el número de elementos de cada uno de estos conjuntos, ¿no? Que son dos iniciales. Ahora vamos a tomar un siguiente dato, que es número de elementos de B es igual al número de elementos de C. Como B tenía 4 elementos inicialmente, bueno, de acuerdo a lo que nos salió anteriormente, ¿no? Es 4 elementos, C también tendría que tener 4 elementos, ¿ok? ¿Esto basta para determinar lo que me está solicitando? La verdad es que no. ¿Por qué? Porque acá me están pidiendo B intersección C. Entonces yo de B y de C todavía no conozco nada, ¿no? Pero para eso tengo otra información que aún no lo he usado, que es la inicial, ¿no es cierto? Bueno, como considerando en este caso que la intersección sea no vacío, vamos a tener que, que los conjuntos podrían ser en este caso diferentes, ¿no es cierto? Ya colocándole los cardinales respectivos, para B colocándole 4, para C colocándole 4 también, y colocando un valor en medio, en este caso una letrita A de repente. Por diferencia, solo B sería 4 menos A y solo C sería 4 menos A también, ¿no es cierto? Pero aquí me dan un dato muy interesante, que es el número de elementos de B menos C más el número de elementos de C menos B es igual al número de elementos de C. ¿Esto cómo lo podríamos trabajar? Si tenemos que el número de elementos de B menos C es 4 menos A, ¿verdad? 4 menos A más el número de elementos de C menos B también es 4 menos A. Esto sería el número de elementos de C, que es 4. Resuelvo la ecuación como nosotros sabemos. Vamos a obtener que el valor de A finalmente va a ser 2. ¿Ok? Aquí ustedes tienen la resolución de la ecuación y van a obtener que A vale 2. Y con eso pasamos a reorganizar nuestro diagrama de Venn-Euler. Nuevamente colocamos los valores correspondientes. Tendríamos que B, que tenía 4 elementos, el A nos salió 2, por diferencia esto es 2. C tenía 4 elementos, por diferencia solo C tendría 2 también, ¿verdad? Luego, número de elementos de A tendríamos que 7. Eso ya lo habíamos determinado anteriormente. Número de elementos de la intersección. Aquí yo ya puedo hablar de una intersección porque ya lo tengo. La intersección tiene 2 elementos, ¿ok? Entonces yo con esto yo ya puedo determinar cuántos elementos tiene el conjunto potencia de cada una de estas expresiones, ¿verdad? El número de elementos del conjunto potencia de A sería 2 a la 7, esto es 128. Número de elementos de B intersección C sería 2 al cuadrado, eso sería 4. Al final el problema lo que me estaba solicitando era justamente la suma de esos cardinales, ¿verdad? Por lo tanto tendríamos 2 a la 7 más 2 al cuadrado, eso resulta 132. Bien, muy bien chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya sido de mucho apoyo y nos vemos hasta una próxima ocasión. Hasta luego.